Entonces, pues la densidad es igual a la masa sobre el volumen, que sería igual en este problemita a 850 kilogramos sobre 0.25 metros cúbicos. Pues la división está muy fácil, ¿no? La hacemos de manera manual, 850, le voy a agregar dos ceros, porque en lugar de 0.25 voy a poner 25. El 25 del 85 cabe 3 veces, 3 por 25 son 75, para 85 son 10, bajamos un 0, el 25 en el 100 cabe 4 veces, 25 por 4 son 100, para 100 son 0, bajo el otro 0, el 25 en el 0 cabe 0 veces, 0 por 25, 0, para 0, 0, bajo el otro 0, el 25 en el 0 cabe 0 veces y me sobran 0. Entonces la densidad de ese material es de 3.400 kilogramos por cada metro cúbico. Una densidad muy grande, 3.400 kilogramos por cada metro cúbico. Y ahí está el resultado, ¿no? Hagan el 2. Dice, la densidad del agua es de 1.000 kilogramos. Esa se la tienen que aprender. Densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico. 1.000 kilogramos por metro cúbico. Ya les he dicho que en un metro cúbico caben 1.000 litros. Y ya les había dicho que un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, su densidad, 1.000 kilogramos por cada metro cúbico. Pues con eso vamos a determinar el volumen que ocupa 300 kilogramos de agua. ¿En qué estabas conectada ayer, Gina? ¿En tu celular? ¿Tú, Karen, en qué estabas conectada? En mi compu. ¿Cómo se veía el pizarrón? Bien. Bastante claro. Lo voy a conectar. ¿Ya quedó? Tengo una duda.
Porque nos está pidiendo volumen. Entonces, tenemos que hacer una sustitución con la fórmula. Sin embargo, como el volumen está abajo, no sé si puedo pasar la masa del otro este lado o primero tengo que pasar volumen y después densidad. Primero paso volumen Y y después densidad, ¿no? Volumen. Es más, eso se intercambia en lugar, ¿no? El volumen está aquí dividiendo, pasa multiplicando, y la densidad que va a quedar multiplicando al volumen pasa dividiendo, ¿no? Entonces, volumen igual a masa sobre densidad. Hacemos las operaciones. Y está, a ver si... Aquí tengo registrado más volumen. Pide código de acceso. Todavía no, está muy fácil. ¿Cuánto nos dio eso? A mí me dio 0.3. Esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 300 kilogramos. 300 kilogramos sobre la densidad que son 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Kilogramo por kilogramo se va a cancelar. Y nos queda, quito esos dos ceros y tengo 3 décimos. Y 3 décimos son 0.3, ¿no? 0.3 metros cúbicos es el volumen que ocupa. ¿Dudas de esa? Listo. Se acabó el marcador. Voy a comprar ayer. ¿Nadie tiene dudas? Entonces vamos con el que sigue. Entonces determinar la densidad, el volumen o la masa es muy fácil a partir de la fórmula. Tenemos temperatura según la teoría cinética de los gases. Que de hecho ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto que la temperatura es el promedio de la energía cinética de sus moléculas. Entonces tenemos, según la teoría cinética de los gases, ahí podemos poner como título teoría cinética de los gases, y esta teoría cinética de los gases nos dice que la temperatura de una sustancia es la medida de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. Lo podrían, es Energía cinética por medio. la temperatura de una sustancia es la medida de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. Promedio de sus moléculas. Listo.
La temperatura de una sustancia es la medida de las energías cinéticas por medio de sus moléculas. Dicho de otra manera, es el promedio de la energía cinética de sus moléculas. Ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, ¿cuáles son las variables de estado de los gases? Esas son las variables de estado de los gases: volumen, masa, presión y temperatura. Vamos a ponerlo así como está. Un gas se puede describir por sus características o también llamadas variables de estado, las cuales son volumen, masa, presión y temperatura. Esos son los 4 elementos que nos sirven para describir a un gas. ¿Qué volumen ocupa? ¿Qué masa tiene? ¿Cuál es su presión? ¿Cuál es su temperatura? Ya llegamos a la mitad de física. Entonces, el estado de un gas en un momento determinado está definido por el valor o la magnitud que tenga cada una de esas variables. Esta es la definición de un gas ideal. Los gases ideales son aquellos que tienen un número pequeño de moléculas, por consiguiente su densidad es baja y la fuerza de cohesión entre ellas es casi nula. Estos gases satisfacen la ecuación general de los gases ideales o ecuación general de los gases. Esta ecuación de estado nos dice que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Presión por volumen sobre temperatura es igual a una constante. No importa cómo varíen pueden variar la presión, el volumen y la temperatura, pero no importa cómo varíen, siempre me va a dar como resultado el mismo al hacer la multiplicación de la presión por el volumen y el resultado dividirlo entre la temperatura, el resultado siempre va a ser el mismo. La fuerza. Te dices casi nula. Además, estos gases satisfacen la ecuación general. ¿Por qué no interviene la masa? Porque la masa, la masa no cambia, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la masa del gas
No importa qué presión esté, qué volumen ocupe o qué temperatura tenga, esa masa siempre va a ser la misma. Esa no va a cambiar. Lo que puede cambiar es su presión, su volumen y su temperatura. Pero no importando cómo cambien esa presión, ese volumen y esa temperatura, qué valores vayan adquiriendo, el resultado de esta ecuación siempre va a ser el mismo, va a ser una constante. Si presión por volumen por temperatura, digamos, me da igual a 10, pues siempre, no importa cuánto mida la presión, el volumen y la temperatura, al hacer esta operación siempre me dará 10. La masa no está involucrada porque la masa permanece constante, esa no cambia. Entonces vamos. Dice, otra expresión de la ecuación de estado de los gases ideales es que el estado, esto quiere decir que el estado inicial, este estado inicial, al hacer esta ecuación, va a ser igual al estado final al aplicar otra vez la ecuación. Entonces dice, presión 1 por volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Ley de Boyle, o de Boyle, vamos a pronunciar. Ley de Boyle dice que para una masa dada a temperatura constante, el volumen varía de manera inversamente proporcional a la presión que recibe. La ley de Boyle, eso tienen que aprender. En la ley de Boyle, la temperatura permanece constante, por eso es que no aparece en la ecuación. Ley de Boyle, la temperatura permanece constante, por eso no aparece en la ecuación. Entonces, esa ley nos dice que la presión por el volumen, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. O en otras palabras, presión por volumen igual a una constante. Presión por volumen. Entonces, esa ley, no sé si vaya a venir abajo, escrita así. Presión por volumen igual a constante. Eso es lo que dice la ley de Boyle. La presión por el volumen es igual a una constante. Esa ley lo que nos dice, fíjate, nos dice que varía de manera inversamente proporcional, que el volumen varía de manera inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que a mayor presión, menor volumen. Y eso ya lo habíamos visto, los gases se comprimen. Entonces, si tengo mayor presión sobre un gas, pues lo comprimo y va a ocupar menor volumen. Si tengo menor presión, pues se va a expandir y va a ocupar mayor volumen. Recuerden, lo que dice esa ley es que a mayor presión, menor volumen. O a menor presión, mayor volumen. Volumen inversamente proporcional a la presión. Eso es a temperatura constante. Recuerden, ley de Boyle es a temperatura constante. Verificarle la presión. Aquí tenemos, ¿no? Aquí hay menor presión, se expande, ocupa más volumen. Aquí hay mayor presión, se comprime, ocupa menor volumen. Ley de Charles. Aquí, ¿qué es lo que se mantiene constante? La presión. Por eso no aparece en la ecuación de la ley de Charles, no aparece la presión, porque la presión constante. Ley de Boyle, temperatura constante. Ley de Charles, presión constante. La ley de Charles nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 o volumen sobre temperatura es igual a una constante.
No es presión. Ahí es presión, no sé por qué puse eso. La densidad. Entonces, profe, los tanques de gas está tan compreso que se vuelve líquido. No, ese gas está licuado a presión. Bueno, sí, está licuado a presión y esa presión lo hace que esté en estado líquido. Y es que te lo puedan medir en litros, pero, por ejemplo, el que te venden, en los tanques te lo venden por kilogramo, no te lo venden por litros. El gas natural el que vas y compras aquí en la gasera, ese sí te lo venden por litros. Pero el gas licuado a presión, pues obviamente puede pasar a estado líquido. Pero finalmente cuando lo pones en la estufa, pues sale gaseoso, ¿no? Sale gaseoso porque no sale liquidito ahí por los quemadores de la estufa, ¿no? Pero sí puede, o sea, una sustancia gaseosa se puede hacer bajo ciertas condiciones de temperatura, presión, hacer que pase al estado líquido. Ley de Gay-Lussac. Para una masa dada a volumen constante, la presión del gas varía de una manera directamente proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor presión. A mayor temperatura, mayor presión. Y aquí lo que permanece constante en la ley de Gay-Lussac es el volumen, que nos dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, o escrita de otra forma, nos dice que la presión sobre la temperatura nos da una constante. Pues a mayor temperatura, mayor presión. Bueno, pero creo que también con esta nueva actualización ya no se corta. Porque el lunes tuve el examen del UAM y fueron dos horas y pues no sé. No, lo que pasa es que o sea, si es gratuito se corta. Entonces, igual el Meet, si es gratuito, se corta. Pero el Meet te da una hora, me parece, para cortarse. Te da una hora. Pero si los dos, si tienes pagado la aplicación, pues no se corta, lo puedes usar el Zoom 24 horas continuos y no se va a cortar. Y entonces, de hecho, en el Zoom pagas hasta tu sala, no puede ser. Creo que el mínimo es de 100 participantes. Y puedes pedir salas hasta de 1000 participantes, me parece. Puede haber 1000 en una reunión de Zoom. ¿Sí? Y si la tienes pagada no se va a cortar, puede estar el tiempo que sea y no se va a cortar. ¿Sí? Nada más que ahorita mi tarjeta de crédito se bloqueó, no sé por qué razón en alguna compra, algo me avisaron que había estado bloqueada y que no iba, que pues hasta que me manden la tarjeta nueva y no la han mandado, porque se paga mediante tarjeta de crédito. Creo que el MIT está en el Zoom, no sé si puede ser de débito. Si puede ser de débito, ya lo hago en esta semana. Y si no, tengo que esperarme hasta que me llegue la nueva tarjeta para poder meter la tarjeta de crédito y poder pagarlo. Lo hice.
El problema 1 dice, tenemos un gas en un cilindro con tapa movible. El gas está a 40 grados centígrados de temperatura, con una presión de 800 miligramos de mercurio, y el cilindro está a un volumen de 50 centímetros cúbicos. Determina qué volumen ocuparía el gas si estuviera a 0 grados centígrados a la misma presión. ¿Qué es lo que va a permanecer constante? Eso es lo que me va a decir qué fórmula voy a utilizar. Ahí nos dice que a la misma presión. Entonces la presión permanece constante. ¿Cuál ley nos mantiene a la presión constante? La de Charles. La primera fue la de Boyle, que es a temperatura constante. Si no aparece la temperatura, quiere decir que la temperatura es constante. Si no aparece la presión, quiere decir que la que es constante es la presión. Y aquí lo que no aparece es el volumen. Ley de Boyle, temperatura constante. Ley de Charles, presión constante. Ley de Gay-Lussac, volumen constante. Entonces nos vamos con la de Charles, que es la del medio, porque nos dice que es con la misma presión, es decir, la presión es constante. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ley de Charles, ¿no? Y esa ley nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Por qué? Eso tiene que ser una constante. Entonces, eso es lo que nos dice esa ley. Ahora nos dice que tenemos un cilindro que el gas está a 40 grados centígrados de temperatura. Temperatura 1. 40 grados centígrados. Con una presión 1 es igual a 800 milímetros de mercurio. La presión la podemos medir en pascales, en milímetros de mercurio y en atmósferas. Y las tres las usamos. Entonces, hay que saber de las equivalencias. Que las vamos a ver. A ver si ahorita vienen ahí abajo. Y si no, se las paso después, porque no me las sé de memoria. No me las sé de memoria, sí, pero sin embargo, si yo veo una pregunta en el examen al ver la respuesta, se me activa ahí la equivalencia, ¿no? Pascales son como una atmósfera, son creo que 103,000 pascales. Algo así, más o menos. Una atmósfera creo que son 760 milímetros de mercurio. Pues más o menos las tengo en la memoria. Entonces yo cuando veo una pregunta en el examen y veo las opciones, digo, pues esta es la equivalencia, ¿no? Porque son los valores que más o menos son coherentes. Fórmula a utilizar. Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2, que ya la teníamos ahí. Tenemos nuestra temperatura 1 igual a 40 grados centígrados. ¿Qué nos preguntaba? Y el cilindro está en volumen de 50 centímetros cúbicos. Volumen 1 igual a 50 centímetros cúbicos. Determina qué volumen ocuparía el gas si estuviera a 0 grados centígrados. Temperatura 2, 0 grados centígrados. Y nos pregunta el volumen 2. La presión 2, pues es igual a la presión 1. ¿No? Porque esa se mantiene constante. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula. Sustituimos en nuestra fórmula los valores que ya conocemos. Entonces tenemos que el volumen, me pregunta el volumen 2. ¿Podríamos primero despejar y luego sustituir, o primero sustituir y luego despejar? Es igual. Me preguntan el volumen 2. Entonces de mi fórmula, pues nada más esta temperatura 2 que está aquí dividiendo va a pasar para acá, multiplicando. Y ya me queda el volumen 2 ahí solito, ¿no? Entonces volumen 2 es igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre la temperatura
1. Volumen 1 por temperatura 2. Pero ahí no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Así como está. Conversión. Porque la temperatura 2 son 0 grados centígrados. Y ahí me dirían que el volumen 2 sería de 0. Lo cual no puede ser. Se puede comprimir, pero no se puede hacer 0. Entonces, ¿qué hago para poderlo hacer? Convertimos nuestra temperatura a grados Kelvin. Temperatura 1, que es igual a 40 grados centígrados, ¿cuánto sería en Kelvin? Esa ya vimos la conversión, ¿no? Entre escalas de temperatura. ¿Le sumamos o le restamos 273?